Hoy tenemos un invitado muy especial. Es una persona que conocí ya hace 3 años y que fue la persona que me ayudó a comprar la casa donde vivo. Él es un realtor en el área de Austin y hoy vas a aprender su historia y cómo llegó a ser un realtor y cómo llegó a ser una persona que sabe mucho de casas y del mercado inmobiliario. Así que vamos a darle una bienvenida a mi invitado. Hola Mauricio, ¿cómo has estado? Muy bien, Johanny, ¿tú cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gracias por aceptar la invitación. Yo sé que en este momento, a pesar de que tú estás en el área de Austin, hoy nos estás hablando desde otra parte y te quiero agradecer por poder estar con nosotros. Cuéntame, yo quiero que le cuentes a la audiencia quién es Mauricio Blanco. Wow, esa es una pregunta con una respuesta muy grande. No, mentiras. ¿Quién es Mauricio Blanco? Mauricio Blanco es un muchacho colombiano que se vino a los Estados Unidos a la edad de 19 años y se vino a estudiar negocios porque mi familia tenía un negocio de textiles en Colombia y querían que yo viniera a estudiar a los Estados Unidos para regresarme y poder tomar pues parte del negocio, ¿verdad? O ayudar en la evolución del negocio. La cuestión es que todavía me están esperando. Después de, imagínate, tengo 35 años ahora, llegué a los 19 años, todavía me están esperando. Entonces, me quedé en los Estados Unidos, me gustó, en un país con muchas oportunidades y empecé a estudiar y dentro del estudio, como estaba en negocios, una persona me consiguió un trabajo en un banco de mortgages solamente, ¿verdad? Era un mortgage bank. Y ahí yo era el muchacho que hacía filing, que hacía pues, los archivos. Entonces, pues yo dije, bueno, yo no quiero hacer archivos solamente, yo quiero aprender, ¿verdad? Yo vine a este país a echar para adelante. Entonces, dentro de eso, yo le hablé al dueño de la compañía un día que estaba ahí por ahí, le dije, mira, David, se llamaba David el señor, le dije, David, yo quiero hacer dinero, yo vine a este país a hacer dinero. Entonces me dice, ok, yo te puedo ayudar. Agarra tu licencia y yo te puedo ayudar a ti a hacer un mortgage loan officer, o sea, un oficial de préstamos de hipotecas, ¿verdad? Entonces, eso fue lo que yo hice, pero en el momento como estudiante internacional no tenía esa posibilidad de agarrar la licencia. Ellos me ayudaron muchísimo, me dieron un permiso, una carta, agarré de la universidad un permiso y pude agarrar mi licencia. Cuento largo, hecho corto, pues ahí estuve 4 años haciendo eso y después me empecé a involucrar en lo que es el real estate, en lo que es la venta de casas y no solamente eso, también adquirir propiedades. Trabajé con una organización de inversionistas en Nueva York, que es donde yo viví por 14 años, donde aprendí a cómo conseguir propiedades para vendérselas a ellos, hacer fix and flips, a comprar, arreglar y vender. Y ese es como llegué a la industria de real estate. Wow, interesante. Entonces tu familia te sigue esperando. Allá van a estar esperando por un buen tiempo. Muy bien, Mauricio, claro. Y tu historia es muy parecida a la historia de muchos de nosotros inmigrantes en Estados Unidos, ¿cierto? Venimos buscando una Así es. oportunidad. Venimos buscando contribuir a este país, pero obviamente mejorando nuestras finanzas. Casi todos venimos así. Y nos toca pagar la cuota. ¿Cuál es la cuota? Arrancar de abajo, aprender un oficio o algo que te genere dinero en este país y luego moverte y de ahí ya no paras. O sea, de ahí para adelante. O sea, que es una historia muy buena, muy buena. Entonces tú comenzaste con esto y dijiste, bueno, yo no quiero hacerle dinero a otras personas solamente, yo quiero hacer dinero para mí, ¿cierto? Yo quiero hacer dinero para mí. Entonces, ¿lograste hacer algún flipping de una casa tú mismo o nunca lo lograste hacer? Cuéntame. La cuestión es que en Nueva York yo me involucré con esa oficina, con ese grupo, ¿verdad? Trayéndoles propiedades, pues yo estaba un poco más verde en el negocio, entonces aprendí muchísimo. Parte de cuando ya empecé a adquirir experiencia con ellos y pues empezar a ahorrar un poco más, pues empecé a tener oportunidades como de entrar en una propiedad. Pues yo necesariamente no lo hacía yo solamente, sino que yo ponía, como le decimos acá, el sweat equity, es decir, yo traía la propiedad, la conseguía por mis medios y me involucraba con las personas que colocaban el dinero y yo de pronto iba a 20% o un 30%, dependiendo de qué tan buena propiedad era la que yo consiguiera. Entonces, pues de esa forma hice como apalancamiento, ¿verdad? De mí
de mi trabajo, porque conseguía la propiedad, yo le decía, mira, no me pagues nada de frente, yo me voy contigo y en la ganancia, pues me das un porcentaje de la ganancia. Entonces, eso fue lo que yo hacía más que todo en Nueva York. Cuando me mudé a Texas, pues me enfoqué un poco más en adquirir propiedades y mantenerlas, ¿verdad? Que es siempre lo que yo quería hacer. Pero nunca se pudo hacer en Nueva York porque pues yo estando ya como agente, yo sabía que Nueva York no es un estado que es landlord friendly, o sea, que no es muy bueno para los dueños de propiedades, sino para el inquilino. Entonces, viendo muchos clientes que tenían malas experiencias y eso, dije, no, cuando yo compro por fuera de Nueva York. Y eso fue lo que hice. Muy bueno. Pienso que tomaste la decisión correcta, Mauricio. Yo quiero decirle a todas las personas que nos están escuchando que, al igual que en nuestros países, ¿cierto? Existen áreas muy buenas para las personas que compramos y rentamos casas y existen áreas que son horribles o estados. La diferencia con nuestros países es que en la gran mayoría de nuestros países, por ejemplo, en el caso mío en Colombia, inclusive en México, por ejemplo, que muchas de las personas que nos escuchan son de allá, es que las leyes son para todo el país. O sea, todo el país sigue las mismas leyes. En Estados Unidos no es así. Cada estado tiene, existen unas leyes generales que se llaman las leyes federales, que son las que vienen directamente del gobierno, pero existen las leyes que son de cada estado. Y por lo tanto, cuando tú vayas a invertir en casas inmobiliarias, casas de renta, escoge un estado que sea amigable con la persona que está rentando la casa, no amigable con perdón, con la persona que va a poner en renta la casa. O sea el landlord o la persona. Exacto. Pero no escojas un estado donde las leyes son muy favorables para la persona que renta y vive en esa casa. ¿Por qué? Porque si tú compras una casa en un estado, por ejemplo, que las leyes están hechas para el inquilino, para la persona que está rentando la casa, y esa persona decide que no quiero pagar, no te voy a pagar este mes y no te pago. Y tú le dices, no, ¿cómo así? Yo necesito que me pague la renta, yo tengo que seguir pagando la hipoteca, tengo que seguir pagando el seguro, yo tengo que seguir pagando por los mantenimientos de la casa. Y esa persona te dice, no, él va donde un juez y pone una orden y tú puedes tener ese inquilino ahí por 1, 2, 3 o 4 casos, como está sucediendo en este mismo momento en una persona en California. No sé, Mauricio, si tú lograste escuchar esa historia que está ahorita muy por todas partes, una persona que rentó en California eh, y rentaron una casa por Airbnb y la rentó supuestamente para vivir en ella por 30 días. Después de 30 días decidió que no se quería ir y ahora ya lleva 3 años. Entonces, en Texas, por ejemplo, que es donde yo vivo y donde tú vives, no tenemos esos problemas. Si las personas nos pagan renta, tú vas y máximo se va a quedar 3 meses si te va muy mal. Pero normalmente en 30 días puedes sacar a la persona. Sí. Bueno, 3 meses es muchísimo. Sí, 3 meses es muchísimo. Normalmente en 30 días tú lo puedes lograr. Mauricio, cuéntame una cosa. Entonces, tú hiciste esa transición, te viniste para Texas. Desde que llegaste en Texas, ¿qué has hecho? Cuéntame tu vida profesional y lo que tú has hecho en Texas desde que llegaste, cuándo llegaste aquí. Claro que sí, llegué en 2000, a finales del 2019, antes de la pandemia, pero antes de que se me olvide, yo quería como para reiterar lo que tú estabas diciendo, la importancia de que las personas que están escuchando ahorita y que están interesados en invertir en los Estados Unidos, la importancia de lo que tú dijiste, escoger el estado que debe ser, es supremamente importante. ¿Por qué? No solamente por las leyes, hay muchas leyes que uno tiene que tener conocimiento y quiero dar un ejemplo muy rapidito para volverme a tu pregunta, con tu permiso, ¿cierto? Y es ahorita mismo, antes de entrar a la entrevista, yo te he dicho, disculpa, me voy llegando un poco tarde porque estaba en una cita. Me estoy enfocando mucho también, pues algo grande, lo que yo hago es inversiones, ¿verdad? Conseguir propiedades para ya sea mantenerlas o arreglarlas y revenderlas. Y la persona con la que me estaba encontrando, una señora dueña de casa, eh, está desafortunadamente en una situación financiera un poco mal, donde está atrasada pues 2 meses en el pago de la hipoteca. Y el estado de Georgia, que es un estado donde estoy tratando de abrir mercado, es un estado muy parecido a Texas, ¿verdad? En donde
Cuando tú estás atrasado, inmediatamente el banco puede hacer un foreclosure siempre y cuando ellos te den una nota de 30 días, te den una notificación de 30 días. Entonces, ese es un ejemplo muy palpable. ¿Por qué? Porque en un estado como Nueva York, para hacer un foreclosure, el banco puede tomar hasta 5 años. ¿Verdad? Hasta 5 años. Entonces, es importante, ese es un ejemplo claro de por qué lo que tú dijiste es la importancia de saber dónde vas a comprar, ¿verdad? ¿Dónde vas a invertir? ¿Dónde vas a colocar tu dinero? ¿En qué estado? Eso depende muchísimo del procedimiento del negocio, ¿verdad? Cambiando a la pregunta que tú me hiciste, cuando llegué a Texas, pues yo me dediqué. Es la primera vez que yo hacía un cambio de estado, ¿verdad? En donde ya yo venía a Nueva York haciendo desde el 2013, perdón, no préstamos, real estate, o sea, vendiendo, comprando, consiguiendo propiedades. Ya tenía una clientela, ya tenía un mercado establecido, un negocio establecido. Pues mudarme a Texas fue empezar de cero, ¿verdad? Pero con el beneficio de que ya yo sabía qué es lo que tenía que hacer, cuáles son los pasos a seguir, ya yo sabía lo que era hacer, tener un éxito en real estate. Entonces, pues eso te da una experiencia, no es como que estás empezando de cero. Te toca volver a empezar, básicamente, ¿verdad? Pero no de cero. Entonces, yo decidí, perdón, ¿sí? Yo decidí asociarme con un equipo, ¿verdad? Entrar como por debajo de un equipo para aprender, para tener, pues, un poco, tenía nervios de un mercado nuevo, etcétera. Pero muy pronto me di cuenta, ya como a los 6 meses, de que eso no era lo que yo quería, donde quería estar. Pues yo siempre he sido un agente solo, o sea, manejando mi propio negocio, y acá pues yo tenía que depender de lo que el equipo hacía por mí, ¿verdad? O de lo que ellos me proveían, o de lo que, de los servicios o de los beneficios que ellos me podían dar. Entonces, cuando yo empecé a conseguir, dije, no quiero esperar lo que el equipo me dé, yo voy a conseguir y voy a salir a cazar yo mismo. Y empecé a cazar, y es un trabajo, tú me imagino, tú sabes que ir a buscar clientes, propiedades, para comprar, para vender, no es fácil, es un trabajo que es de cazar todos los días, ¿verdad? Entonces, cuando empecé a agarrar de eso, salieron frutos. Yo empecé a traer esos negocios y el equipo, en vez de decirme, mira, este muchacho este agente está resolviendo por sí mismo y beneficiándose, se está beneficiando el equipo. En vez de premiar ese comportamiento, fue como lo contrario, ¿verdad? Pues si una persona tú tienes que te está agregando valor al equipo, pues premiale ese comportamiento y dile, mira, por hacer eso de tus propios esfuerzos, vas a ganar un poco más, ¿verdad? O una bonificación. No hubo ese premio. Al contrario, hubo, mira, no, tú hiciste eso de tu propio esfuerzo, no va a pasar nada, seguimos igual, la comisión sigue siendo la misma. Cuando yo dije, no, si no aprecian lo que yo estoy haciendo, pues yo voy y lo hago yo mismo, ¿verdad? Al final, lo que ellos me están ofreciendo, pues entonces, eso fue lo que hice. Empecé a trabajar y a conseguir clientes haciendo algo que se llama cold calling, que viene siendo básicamente llamadas frías, ¿verdad? Llamadas frías. Y así fue como empecé a construir mi negocio. Y redes sociales, social media. Las redes sociales se convirtieron en una parte muy importante de mi negocio. E incluso así fue como nos conocimos, creo, Johan, ¿verdad? Por un grupo en Facebook. Exacto, en un grupo de Facebook, porque tú te mueves mucho en las redes sociales, y eso es algo que yo siempre le he dicho a todas las personas que nos están escuchando, que la publicidad cambió. Lo que tú gastabas miles y miles de dólares antes para promover tu negocio y para promover lo que tú haces, ya ahora lo puedes hacer tú mismo directamente, metiéndote en un grupo de Facebook, metiéndote en Instagram, en TikTok, abriendo un canal de YouTube, y gastas mucho tiempo, pero no gastas mucho dinero. ¿Cierto? Entonces es la diferencia. Hay mucha gente que me dice, yo quiero comenzar a invertir, yo quiero comenzar a invertir en el mercado inmobiliario, pero no tengo dinero. ¿Qué puedo hacer? Entonces yo estaba precisamente grabando ayer y sale la próxima semana en mi episodio de YouTube y yo estaba hablando de las 6 maneras que tú puedes comenzar a invertir. Y una de las maneras que yo les dije es conviértete en ser un realtor, una persona que está comenzando y vende casas. Quizás no te vas a volver millonario el primer año, pero si tú eres muy bueno, no solo vas a ganar dinero
con las casas que tú vendes, sino con las casas que tú ves y haces el negocio para ti mismo. Porque si tú encuentras un negocio que es muy bueno, una casa que alguien te está llamando y tú le dices a la persona, mira, tienes tres opciones. Opción número uno, te consigo a alguien que te la venda, pero que te compre la casa, perdón, te consigo a alguien que te compre la casa, pero tienes que arreglar el techo, arreglar el baño, arreglar la cocina, eso te vale 20, 30 mil dólares. Listo. O tienes opción número dos, yo tengo una persona que la puede comprar tal y como está, no tienes que hacer absolutamente nada, pero tienes que bajarle al precio. ¿Cierto? Y la opción número tres para ti es, mira, ¿sabes qué? Yo también compro, te la puedo comprar como está, no necesitas llevarla a nadie, pero también o sea, me tienes que dar un descuento porque necesita mucho trabajo. Muchas personas que están motivadas a vender se van a agradecer de que tú se las compres tal y como está porque no tienen los recursos para arreglársela y vendérsela a alguien más. Así es. Lo que tú dices es cierto. El ser un real estate agent o un realtor te abre muchas posibilidades y te da un portafolio de opciones para tú ofrecerle a la persona, ¿verdad? En este caso, un cliente. Cliente puede ser un comprador o un vendedor. Entonces, por ejemplo, mucho de lo que yo hago hoy en día, y sobre todo aquí en Georgia, que estoy tratando de abrir un mercado más que todo para inversiones, eh, es ofrecer un cash offer, ¿verdad? Esta es básicamente mi estrategia hoy en día. Estoy dando el secret sauce, la salsa secreta, por decirlo así. Y es ofrecerle a las personas, mira, te puedo dar una oferta en cash, en efectivo, ¿verdad? Sin necesidad de que tú hagas reparos, sin necesidad de pagar comisiones, sin necesidad de hacer ningún tipo de arreglo, ningún tipo de gastos de cierre tampoco. Todo eso yo lo hago. Pero ten en cuenta de que mi fórmula es el valor de la propiedad menos un 40%, ¿verdad? O sea, un aproximado de un 60% del valor de la propiedad es lo que yo voy a ofrecer en efectivo. ¿Es algo que te sirve, sí o no? Si no te sirve, tengo esta otra opción para ti, que vendría siendo colocarlo en el mercado público, ¿verdad? Al público, donde te tocan hacer reparos, porque las personas son un poco más demandantes en las condiciones en que quieren comprar propiedades, y donde te toca hacer gastos de cierre, te toca hacer gastos de comisiones. Entonces, al final del día, a veces va a ser mejor negocio conseguir la oferta, que recibes una oferta en efectivo, a venderla en el mercado público. Pero el siendo agente de real estate, siendo realtor, me da esas opciones de darle a la persona, ¿verdad? Entonces, como dicen por ahí, no se queda ningún dinero sobre la mesa. O la compro o la listo. Estamos, excelente, excelente esa estrategia, me parece muy bueno. Entonces es muy interesante que fíjate que tú vives en Austin, sin embargo tú dijiste, sabes que yo quiero abrir otro mercado y te fuiste para Atlanta porque tú sabes que existen muchas oportunidades allá, o sea que tú no te estás quedando quieto, el dinero se tiene que mover, ¿cierto? Y yo te quiero contar una historia aquí, Mauricio. Fíjate que estamos hablando de Atlanta. Cuando yo comencé a invertir en el 2010, que fue cuando yo me convertí en un doctor en Estados Unidos, yo anteriormente a eso no tenía un solo dólar. Entonces el primer sueldo que tuve en el 2010, comencé a buscar casas en todo el país porque en ese momento todavía veníamos con la crisis inmobiliaria del 2008. Entonces todavía las casas estaban a unos buenos precios y me comencé a buscar casas alrededor de Estados Unidos donde los precios estuvieran bajando mucho y donde yo tuviera que poner menos porcentaje. En ese momento fui capaz de encontrar un préstamo especial que solamente le dan a los veteranos o las personas que trabajan para el ejército de Estados Unidos. Esas personas que les agradecemos mucho por su servicio tienen unos beneficios especiales de darles unos préstamos donde solo tienen que poner un 3 o un 3.5%. Eso solamente pasa con ellos porque las demás personas de Estados Unidos solamente tenemos esa misma ventaja si compramos nuestra primera casa, pero a partir de la segunda, la tercera, tienes que poner el 20%. Para nuestras personas que están en el ejército tienen esas ventajas. Pero como desafortunadamente en el 2010 y en el 2008, muchas de estas personas perdieron sus casas, entonces la oficina de veteranos puso esos préstamos disponibles para todo el mundo el que quisiera. Yo logré comprar
2 casas en Georgia, en Atlanta, y nunca puse un pie en Atlanta. Nunca he ido a Atlanta, no conozco Atlanta, no lo sé. ¿Y sabes qué fue la manera como lo logré? Con un comisionista, con un agente de bienes raíces como tú, que es amigable con las personas como yo, con las personas que trabajan con inversiones en Estados Unidos. Lo primero que hice antes de comprar la casa fue buscar una persona que fuera confiable, que fuera y me mirara la casa, que me arreglara la casa y que me dijera, yo te voy a manejar la casa si tú la compras para renta. Esta persona que yo conseguí no solo me dijo, sí, esta casa que estás buscando es buena, la puedes rentar por esta cantidad de dinero y necesita tanto de reparaciones. Si tú dejas que yo te maneje la casa de aquí en adelante y que sea yo la persona que te la renta, yo te hago todas las reparaciones por gratis. Y me hizo las reparaciones por gratis de esas 2 casas. Por varios años las mantuve y las compré cada una de ellas por $88,000. Las compré en el 2010 por $88,000 cada una. Las habían vendido anteriormente en el 2007, en el 2008 las habían vendido por $250,000 cada uno. Imagínate bajar de 250 a 80. Les metí $10,000 a cada una y las vendí hace 2 años por 220,000 cada una. Bueno, Mauricio, vamos a hablar entonces en este momento de cuáles son tus planes a futuro. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Cuál es tu sueño? Cuéntame tus sueños, Mauricio. Pues mi sueño es, honestamente, siempre he tenido una pasión por lo que es las inversiones en real estate, ¿verdad? A mí me encanta ayudar a personas a comprar viviendas, como lo hice contigo, ¿verdad? Me gusta mucho. Para mí es gratificante ayudar a las personas a conseguir también su primera casa, no solamente una persona como tú experimentada, sino también a conseguir su primera casa, que no tienen mucho conocimiento de cómo hacer ese sueño realidad. Entonces, a veces demostrarles de que sí se puede, eso es, para mí es muy gratificante. Pero al mismo tiempo me encanta y tengo mucha pasión por la inversión, ¿verdad? Por las inversiones en real estate. Eh, veo el real estate como una de las mejores inversiones, no solamente porque yo lo hago, pero también históricamente los números lo dicen, ¿verdad? Que el real estate, las bienes raíces, son la mejor arma o el mejor escudo para tu dinero en cuanto a la inflación, ¿ok? Porque crecen al mismo tiempo, ¿ok? Entonces no significa que de pronto la gente dice así, pero la casa, pero las deudas no importa, lo importante es que tu dinero no está devalorizándose. Al contrario, está aumentando con eso. La deuda queda igual, pero se queda del mismo tamaño, pero el valor aumenta. Sí, ciertas otras cosas también aumentan, pero tú estás pagando ahora con dinero más caro una deuda más barata que tenías anteriormente. Entonces, creo mucho en real estate, creo mucho en el mercado de bienes raíces. Mi meta, ¿cuál es? Es solamente tener un enfoque en inversiones, ¿verdad? En tener inversiones, no solamente ahora de casas de una sola unidad, de 2 duplexes o triplex, no, sino ya llegar a un punto en donde también hagan de pronto RV parks, ¿verdad? Parques de vehículos recreacionales o algo un poco a una escala mayor. Esa es donde yo veo mi visión y para lo que yo trabajo. Algo que tú dijiste temprano, Johanny, es que las personas convertirse en un realtor al principio. No te vas a hacer millonario, es verdad, pero la, el oficio de realtor te va a dar para pagar tus biles, o sea, para pagar tus gastos mensuales y durante ese tiempo tú también vas a aprender a conseguir oportunidades que son las que van a crear tu dinero de ahorros para el wealth, para crear wealth, para crear riquezas. Entonces, el oficio de real estate como realtor, eso es como yo me veo a mí. Yo vendo y ayudo a personas a comprar casas, ese es mi oficio, eso es mi salario mensual, ¿verdad? Y al mismo tiempo tomo de eso para ahorrar, para ahorrar, para ahorrar, y cuando ya tengo una cantidad de dinero, ahorro e invierto, ahora soy inversionista en bienes raíces. Esto crea la riqueza de lo que yo veo a 20, 30, perdón, a 10, 20 o 15 o 30 años también. Entonces, esa es mi visión.
No, Mauricio, me parece excelente, porque tú vas a dejar de ser un empleado. En realidad, cuando hablamos de que tú eres un realtor o que tú tienes cualquier otro tipo de trabajo, a pesar de que eres un trabajador independiente, todavía eres un trabajador, ¿cierto? Todavía eres un trabajador. Entonces, yo siempre le Sí, digo a las personas, comenzar a trabajar como una persona que está como comisionista es un excelente comienzo, pero es solo un comienzo. De ahí te tienes que mover exactamente a lo que tú refieres. Te tienes que convertir en un inversionista, porque ese dinero que te entra cada vez que vendes una casa, ese dinero se te va a ir para las cuentas, para todas tus cosas que tienes que pagar. Pero si tú agarras una cantidad de ese dinero y lo tienes listo para cuando la oportunidad se presente y se presente una casa muy buena, y no se la tengas que ir a vender a otro inversionista que se gane todo el dinero, sino que tú seas el inversionista y comiences a ganar dinero, ahí es donde tú vas a volverte millonario. Cuando comiences a comprar casitas y casitas, pongas un inquilino ahí, el inquilino pague la renta y en unos 10, 15, 20 años, cuando todas esas casas estén pagas, toda la renta mensual es para ti y la apreciación de todas esas casas son para ti. Eso es como tú haces dinero en el mercado inmobiliario. Así es como te vuelves millonario. Mauricio, yo me gustó mucho que tú dijiste algo sobre los RV Parks. Casualmente, perdón, ujú, casualmente, eso es lo que yo quiero hacer a futuro. A futuro yo en este momento, como las personas que han venido siguiendo mi podcast saben que yo, a pesar de que soy médico familiar, yo trabajo 7 días sí, 7 días no. Y en los 7 días que no estoy trabajando, me dedico muchísimo al mercado inmobiliario, aunque todavía lo hago en mis 7 días que te trabajo en la noche, en la casa llego y le hago. Pero me dedico mucho en los 7 días que no estoy trabajando como médico al mercado de bienes raíces. Principalmente en este momento estoy haciendo muchos de construcción nueva. Es lo que yo hago. Me dedico a construir casas nuevas ujú. en el oeste de Texas. También ahora estoy construyendo Marble Falls. Y cada vez que me presenta una oportunidad muy buena para hacer un flipping, para agarrar una casa vieja y arreglarla y venderla con personas como tú que me presentan un negocio, también lo hago porque los negocios no se pueden dejar perder. El dinero, cuando hay un buen negocio, Así el es, dinero sale de alguna parte. Pero, pero, así es. me gustaría moverme a cosas más grandes y más buenas. Yo he venido con un sueño también de hacer un RV Park por hace mucho tiempo. Lo que pasa es que hay que buscar la ubicación, primero que todo, que los precios y los números salgan y conseguir un equipo que te lo construya, ¿cierto? Ahí es donde tenemos que buscar Así qué es. nos conviene más, construir uno nuevo o agarrar uno viejo que ya esté produciendo y comprarlo. ¿Cuál sería tu idea? ¿Qué es lo que estás pensando tú con respecto al Arbipar, Mauricio? Mira, siempre yo soy de los que piensa que cuando está uno emprendiendo en algo nuevo, ¿verdad? Tratar de agarrar el sistema que ya está andando, ¿verdad? Eh, entonces, uno aprende mucho, en mi opinión, y esta es mi humilde opinión, es agarrando lo que ya está existente como primera propiedad, ¿verdad? Como primer proyecto. Entonces, es decir, un RV, ¿cuál es lo que yo pienso? Agarrar un RV que ya está existente, que está andando, pero que no está maximizando sus ganancias, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la mayoría de estos casos de estas propiedades fracasan o se ponen en problemas por el manejo de la administración, ¿verdad? Ese es donde pues no lo administran de la forma correcta, etcétera, no dan las amenidades que las personas están buscando, etcétera, ese tipo de cosas. Entonces, ¿cuál sería mi modelo a seguir? Sería agarrar uno de ese tipo de RVs que no están maximizando su ganancia, que el dueño tiene que salir de él, que ya no quiere lidiar con eso, agarrarlo y aprender y usarlo como un aprendizaje. ¿Verdad? Usarlo como un aprendizaje de qué es lo que conlleva manejar un proyecto de esta magnitud y después, eventualmente, cuando ya yo tenga la experiencia de los in and outs, del A a la Z, ya poder construir uno. ¿Por qué? Porque ya el costo yo lo puedo limitar, ¿verdad? Ya yo sé lo que requiere uno, sé que de pronto este no lo construyeron de la forma más eficiente, creo que ese error no lo voy a cometer en este proyecto nuevo, etcétera, etcétera. Pero tú construyes, tú sabes que a veces
cuando ya tú ves una propiedad que ya la compras ya que ha estado construida hace 30 años, hay veces en que no la diseñaron de la forma correcta. Entonces tú ahora construyendo tu casa que estás haciendo ahora, tú dices, no, yo no quiero cometer ese error, yo quiero un open concept, quiero que esté abierto la sala con la cocina, que sea, eso es lo que la gente está buscando. Tú la construyes como tú quieres, pero para hacer eso tú tenías que tener la experiencia de haber comprado las primeras, ¿verdad? Por decirlo de esta forma, o sea, de saber qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona. Entonces, esa es mi opinión. Creo que para empezar siempre una propiedad que ya están dando y de allí dar el salto a construir una nueva. Sí, estamos de acuerdo con eso, Mauricio, porque mira que yo igual en su momento pensé que construir uno sería una buena opción, ¿cierto? Pero cuando comencé a correr los números, dije, wow, estamos hablando de mucho, mucho dinero. Y el problema que tú tienes cuando tú vas a construir algo nuevo es el financiamiento. Que el banco te va a decir, bueno, necesitas tantos millones, ¿cuánto estás produciendo? Y tú no estás produciendo. Entonces, por eso es mejor comprar uno o un RV Park que sea viejo, que en español, ¿qué sería un RV Park? Sería un lugar donde tienen de esas casas móviles. Son casas móviles con carros móviles que tú puedes simplemente llegar y ponerlo ahí. Es muy común en Estados Unidos, quizás no sea tan común en nuestros países, pero en Estados Unidos es muy común, especialmente ahora que las rentas están tan costosas. Muchos retirados no quieren vivir en una sola parte, sino que compran una casa móvil y se van por todo el país y se quedan en uno de esos parques por una semana, 2 semanas, 3 semanas. Hay personas que simplemente viven ahí y eso es un RV Park, eso es lo que es. Pero es mejor conseguir uno que ya esté viejo, como dices tú, y la gran mayoría de esas personas que están vendiendo un lugar de esos o porque están muy viejos y ya quieren retirarse o porque están manejando muy mal el parque y no les está dejando dinero. Ahí es donde tú tomas la ventaja Así es, y tú lo compras. Muy bien, Mauricio. Esa parte es, así es. vamos a hablar un poquito aquí del mercado actual de bienes raíces en Estados Unidos, que es algo que todo el mundo está siguiendo, ¿cierto? Como sabemos, en el 2000, Sí. desde el 2000, yo no sé, 16, 17, el mercado inmobiliario solamente había venido así, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, y hubieron miles de personas que se convirtieron en comisionistas. Y estaba leyendo yo ayer que solo en el 2023, 60,000 realtors o comisionistas dejaron de serlo porque no está produciendo tanto dinero. Entonces, solamente las personas que son muy buenos en esto y que en realidad les gusta y que se dedican que 100% a este negocio se están quedando. ¿Cuál es tu predicción o qué es lo que tú piensas que va a pasar con el mercado inmobiliario en el siguiente 1 o 2 años en Estados Unidos y aquí en el área de Austin y Atlanta? Eso es una muy buena pregunta. Y te voy a ser honesto, la verdad es que la persona que diga yo creo que o digo que va a pasar esto y esto y esto, no se lo cree él mismo. En el sentido, ¿a qué me refiero? A que nadie tiene una bola de cristal para decir esto es lo que va a pasar, ¿verdad? Mucha gente en el 2020, cuando pegó lo de COVID, mucha gente dijo, este es el final del mercado. Esta es la burbuja, ya explotó, aquí se acaba, aquí. Lo que no sabían es que la burbuja apenas estaba empezando a coger aire. entonces, entonces, ¿verdad? Muchos de nosotros yo estaba recién mudado a Austin, estaba comprando una propiedad, un duplex en el sur de Austin, y yo dije, ¿será que estoy haciendo lo correcto? ¿Será que no? ¿Será que estoy colocando los ahorros de mi familia en riesgo? Que no sé, ¿verdad? En pleno junio, mayo, junio del 2020, o sea, en plena pandemia. No sabía qué íbamos a pasar con el mercado, si mi esposa iba a tener trabajo, mejor dicho. Pero tomé el riesgo y dije, no, vamos con todo, ¿verdad? Peor de los casos, pues, ¿qué puede pasar? Nada, no es el fin del mundo, ¿verdad? O sea, pierdes la propiedad. O sea, tú uno a veces piensa que se va a acabar el mundo y que no. Peor de los casos, lo intentamos, no resultó, pues no hay ningún problema. Nos levantamos, nos sacudimos y seguimos para adelante, ¿verdad? Entonces, eh, decidimos tomar la propiedad, $297,000, con, creo que fueron 5,000, si recuerdo bien, de gastos de cierre que me dio el vendedor, son como 293.
La propiedad hoy en día está valorizada por encima de, bueno, en lo alto llegó a costar casi 600 y ahorita está por ahí como llegando a los 500, casi, yo diría que entre 490 a 500 aproximadamente, ¿verdad? Entonces, exacto. Entonces, es muy difícil y menciono eso no para decir no, no, es para dar un ejemplo palpable de que uno a veces piensa que el mercado va a hacer algo y de repente hace lo contrario, ¿verdad? Entonces, eso me lleva a tu pregunta, que es, yo personalmente veo, en mi opinión, de que el mercado va a mantenerse así por lo menos hasta las elecciones del próximo año y creo que es donde puede haber un cambio en ese momento, dependiendo de cómo juegan esas elecciones, ¿verdad? La realidad del caso es no derecha, no de izquierda, no de arriba, no de abajo, pero cuando la economía está funcionando, todos estamos felices, ¿verdad? Y ahorita mismo, pues no está funcionando como debe ser. Entonces, no importa de qué parte eres tú, arriba, abajo, derecha, izquierda, lo importante es cómo se siente tu bolsillo todos los meses, ¿verdad? Entonces, es donde vamos a saber cómo puede el mercado tomar dirección. Yo personalmente creo que no va a cambiar nada de hoy a finales del 24. No creo. En ese momento, cuando hay mucha incertidumbre y el mercado no le gusta la incertidumbre, ¿verdad? El mercado le gusta saber en qué estamos, en qué es lo que está pasando. Cuando estábamos en COVID había mucha incertidumbre. Esos primeros 6 meses se compraron propiedades en donde se hicieron muchos millonarios. ¿Por qué? Porque después de eso, de que nos dimos cuenta de que no era el fin del mundo y que no nos íbamos a convertir en zombies todos, hubo certidumbre en el mercado. Todos decimos, no es el fin del mundo, perfecto, estamos vivos, vamos a seguir vivos, los trabajos están aumentando, hubo certidumbre y el mercado se fue para arriba, al punto de que las personas estaban no dando inspecciones, no necesitaban appraisals, avalúos, no necesitaban, ¿por qué? Porque se sentían ciertos de lo que estaban, de lo que tenían. Ahora no, ahora el mercado es lo contrario. Hay muchísima incertidumbre, hay muchas personas que no quieren entrar a comprar porque no saben si van a tener un trabajo. El mercado de tech ahora mismo, que es uno de los más grandes en Austin, está sufriendo bastante. Está sufriendo. Tengo conocidos, tengo personas que han perdido sus trabajos en tech, en tecnología, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hubo una contrataron muchísimas personas más de lo que necesitaban. Hoy en día están dejándolos ir. Entonces, por cuestión también de la economía. Entonces, estamos en mucha incertidumbre, lo que nos va a mantener así hasta que se sepa si va a seguir un partido o si va a cambiar de partido. Va a haber de pronto una luz al final del túnel y la gente va a sentir una motivación nuevamente, decirte, bueno, hay un cambio, y creo que de aquí para arriba nada más. Creo que tocamos fondo y para arriba. Entonces, cuando pase eso, creo que va a haber un cambio. De aquí en los próximos 12 meses, 14 meses, no creo que va a haber. Bueno, muy bien, me gusta mucho tu respuesta y es la verdad. Cuando tú vas en internet y comienzas a leer, todo el mundo está dividido. Nadie tiene la menor idea de qué va a pasar. Vas a encontrar desde las personas que te dicen que esto va a seguir cayendo y cayendo y cayendo y que es la hora de no comprar, como las personas que te dicen, no, pero es que no hay demanda en este momento porque los intereses están muy altos y las cosas están muy mal y entonces es todo una contradicción, ¿cierto? Yo lo único que te puedo decir es que yo cuando llegué aquí, y tú lo sabes porque yo comencé trabajando contigo, yo te decía, Mauricio, yo quiero comenzar a comprar terrenos en Austin y casas en Austin, pero necesito encontrar buenos negocios. Y en 3 años no encontraba nada. ¿Por qué? Porque todo el mundo estaba comprando y compitiendo por esas casas. Entonces, un inversionista como yo no es bobo y va a comprar por un valor muy alto porque tú haces dinero en el mercado de casas cuando compras, no cuando vendes. Yo no quería comprar muy caro, así que por 3 años me aguanté. Sin embargo, ahora las cosas en Austin, el mercado sí se enfrió un poco. Ya no tiene 50 ofertas como tenía antes. Todavía tienes ofertas porque todavía Austin es un mercado muy competitivo y es una ciudad donde todo el mundo se quiere venir a vivir. De eso no hay discusión. Austin es la ciudad de moda de Estados Unidos. Sin embargo,
basado en lo que tú dices, en que se han perdido muchos trabajos para el sector tecnológico, entonces ya no hay tantas personas que estén comprando como antes. Eso ha permitido que el valor de las casas hayan bajado entre un 10 y un 15% y que los lotes, por ejemplo, que yo no podía comprar anteriormente, en algunos lugares a las afueras de Austin, porque en Austin siguen siendo costosísimos, pero a las afueras de Austin sí he logrado conseguir y por eso es que en Marble Falls logré comprar 2 lotes, pero ya no hay nada para la venta. Entonces yo sí pienso que el mercado tiene este altibajo y que tú como inversionista o como una persona que está pensando en negocios, tienes que aprender a agarrar negocios, no importa en qué mercado en este momento estemos, en subida o bajada. Entonces, aprende del mercado inmobiliario y tú ganarás dinero en subida o en bajada. Simplemente vas a tener que utilizar una estrategia diferente, pero ganarás dinero. Bueno, Mauricio, vamos a cambiar un poquito de tema aquí y vamos a hablar un poquito de lo que es, en mi canal yo me enfoco mucho no solamente en negocios, Mauricio, me enfoco en, yo veo la felicidad como un conjunto de cosas que tú debes adquirir. Tú debes tener salud física, mental, espiritual y económica para que tú seas feliz. Eso es lo que yo pienso. Yo pienso que el dinero es importante, pero jamás será lo más importante para ti. Entonces, vamos a hablar acerca de Mauricio, tú y yo, acerca de la parte mental. A mí me gusta mucho esta parte, en los momentos de incertidumbre. Los dos sabemos que trabajar como un realtor 100% tiene sus cosas buenas cuando tú estás vendiendo y están vendiendo y el dinero está entrando. Que es la ventaja de que tú no tengas un trabajo con un o sea, con un W2, que es básicamente cuando tú trabajas para una compañía, la compañía, las cosas estén bien, estén mal, te da un salario fijo. Cada mes te entra tu chequecito, poquito, pero te entra. Cuando tú trabajas en el mercado de las casas y no vendes una casa, o como yo que construyo casas y estoy construyendo casas y no vendo la casa, no me entra el dinero. Y entra el estrés, la preocupación, cómo voy a pagar mis cuentas, qué voy a hacer. ¿Qué haces tú para manejar esa salud mental cuando vienen los tiempos de las vacas flacas? Eh, es saber de que siempre y cuando uno trabaje y ponga el esfuerzo, y como decimos en Colombia, le ponga el hombro a la cosa, ¿verdad? Eh, las cosas se dan, ¿verdad? También, pues, esto suena un poco cliché, pero tener mucha fe es importante, ¿verdad? Saber de que hay una entidad más grande que controla todo y que es la que tiene todo en control, que siempre y cuando tú hagas el esfuerzo, los frutos se dan a dar, ¿verdad? El tiempo, eso no lo sabe uno, como se te pueden dar en una semana, como se te pueden dar en 3 meses o 6 meses. Lo importante es la consistencia, pero también parte de eso también es ser eh, inteligentemente inteligente en el sentido de manejar las cuentas y manejar las finanzas, ¿verdad? Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque si tú no manejas las finanzas de la forma como debe ser, pues cuando lleguen momentos como estos te va a crear esa incertidumbre y esos nervios, ese pánico. ¿Por qué? Porque tú nada más tenías un mes de ahorros, ¿verdad? Entonces es donde la persona se paniquea y dice, bueno, me voy para este otro lado. Me voy a conseguir un trabajo y abandonan el sueño de lo que es continuar. Entonces creo yo que, por ejemplo, ser responsable cuando están las vacas gorditas, ser responsable financieramente, decir, bueno, voy a tener esto aquí al lado, por si Dios no lo quiera, en 6 meses no llega un chequecito, pues ahí estoy protegido 6 meses, ¿verdad? Que durante esos 6 meses yo tengo que bajármela completamente a buscar el negocio. Algo que yo aprendí, Johanny, de una persona que se llama Grant Cardone, no sé si tú lo conoces, lo has escuchado. Eh, per- Perfecto. Entonces, él tiene un libro, perdón, él tiene un concepto que me gusta mucho. Y él dice, cuando la persona está desempleada, no está desempleada. ¿Qué dice él? La persona está empleada. Entonces, por ejemplo, en mi caso, si yo estuviera desempleado o cuando yo no tengo una casa para vender, estoy desempleado, mi trabajo
Mauricio Blanco emplea a Mauricio Blanco para conseguir otra casa. ¿Me explico? Cuando una persona está desempleada, no está desempleada. Al contrario, tiene un trabajo que es conseguir un trabajo. Ese es el trabajo de la persona. Entonces, ¿a qué me refiero con eso? Si tú lo tomas de forma seria y tú dices, bueno, yo tengo que conseguir un trabajo, este es mi trabajo, esta persona que soy yo mismo me contrató, entonces voy a trabajar como que yo le debo reportar a esta persona. Es decir, voy a imprimir las hojas de vida que tengo que imprimir, voy a tocar 10 puertas diariamente. Eso se llama prospecting, ¿verdad? Entonces, el trabajo del desempleado es conseguir un empleo, ¿verdad? En mi oposición, si yo estoy desempleado, puedo estar desempleado ahora, todas mis propiedades están bajo contrato, ahorita mismo de pronto no tengo nada nuevo. No es que no tenga nada, yo tengo que hacer todos los días 2 horas de llamadas, todos los días mandar cartas, todos los días ir a tocar 10 puertas, todos los fines de semana hacer un open house. Ese es mi trabajo. En el momento no hay una gratificación inmediata, pero cuando todo eso se acumula durante un mes, 2 meses, ahí es donde se ven los resultados. Entonces, esa es la parte como yo funciono en este tipo de situaciones donde no es fácil. Todo el mundo tiene pensamientos de deudas. Bueno, deudas tenemos todos, pero ¿cómo se dice? Doubts, de temores, ¿verdad? Yo a veces me levanto también anoche pensando, uy, hay que pagar el colegio de los niños, hay que pagar la hipoteca. Mi esposa, pues, la salió del trabajo, hicieron un recorte del 20% de la empresa y entre esas cayó mi esposa. Entonces, desafortunadamente, todo eso, ¿verdad? Todo eso uno tiene que verlo. Sí, entonces uno decir, bueno, primero, durante las vaquitas gordas que yo tuve, que he tenido, pues yo guardé una o dos para, para tenerlas ahí, ¿verdad? Por si acaso. Entonces, por ese lado, fui inteligentemente financiero para decir, no me las gasto en un reloj, en un carro, en unas vacaciones, las voy a tener ahí porque yo sé que la naturaleza de mi negocio es esta, ¿verdad? Y puede pasar, nadie está exento de eso. Y pasó, y aquí estamos, ¿verdad? Entonces, también ser responsable, pero también saber de que durante este tiempo no hay que, yo puedo decir, bueno, 6 meses no tengo que hacer nada, ahí tengo 6 meses de ahorro. Al contrario, 6 meses donde me la tengo que tirar toda, porque mi meta no es que esos ahorros se acaben, sino dejar un residuo de esos ahorros para utilizarlos para invertir, seguir invirtiendo, ¿verdad? Entonces, y lo que tú estás haciendo con este podcast y con estas cuentas en las redes sociales, Johanny, te lo felicito, es increíble. Nuestra comunidad hispana no, desafortunadamente no tenemos la educación financiera, ¿verdad? No tenemos este tipo de educación porque es parte de nuestra cultura, ¿verdad? No nos los enseñan de pequeño. Yo tuve la suerte de que mi familia me enseñó, mis tíos, personas de negocio me lo enseñaron, lo aprendí, agarré, y yo creo que eso en parte me ha ayudado muchísimo a ser quien yo soy hoy y a tener estas ganas de echar para adelante, ¿verdad? Se lo debo a ellos, a esa educación, pero yo diría que el 80% de la comunidad hispana no tiene esa oportunidad, ¿verdad? No tiene esta oportunidad. Entonces lo que tú estás haciendo es siendo ese tío para ellos, ¿verdad? Siendo ese padre para ellos, educándolos con ideas que les van a abrir la mente. Y es algo muy bonito y te felicito muchísimo por eso. Muchas gracias, Mauricio. Fíjate que tus palabras son muy sabias en varias cosas y yo quiero resumir gran parte de lo que tú me dijiste, yo lo quiero resumir en 2 palabras: preparación y acción. Eso fue lo que yo entendí de las cosas que tú me dijiste y tú lo dijiste muy claramente. Una de las mejores maneras de mantener tu mente tranquila, ¿ok? Es que prepárate para cuando vengan las cosas malas, porque van a venir. En la vida siempre hay altibajos, siempre. La vida nunca es plana, la vida es sube y baja. Y tú lo dijiste muy claramente. Cuando yo tuve las vacas gordas, la época de las vacas gordas, yo me preparé, yo ahorré, yo tengo mi dinerito y así cuando vienen los momentos difíciles, yo tengo ese dinero ahí guardadito para ir pagando mis deudas. Tú te preparaste para eso y aunque obviamente tú quisieras que en este momento estuvieras vendiendo más casas y haciendo más negocios, pero por lo menos tienes la tranquilidad de que mientras tú vas arreglando eso,
tú te preparaste y tienes tu dinero. Esa es una parte que me pareció muy importante de lo Así que tú es. dijiste. La segunda parte, que es aún más importante, es que cuando las cosas malas vinieron o están sucediendo, tú no te quedaste esperando y llorando y el pobre Mauricio y por qué mis amigos no me compran una casa y por qué nadie me llama. Tú no te pusiste de víctima. Tú tomaste las riendas de tu vida y dijiste, yo voy a tomar acción, voy a mandar más cartas, voy a llamar más personas, me voy a ir a otra ciudad en Atlanta y mover un poquito el negocio. Si las cosas en Austin están un poquito como duras, sigo vendiendo en Austin, pero voy a ir haciendo inversiones a Atlanta. Tú tomaste acción. Y eso es lo que ha hecho la diferencia en tu vida comparada a los otros 60,000 realtors que renunciaron este año y tú no lo has hecho por eso. Y te felicito. Muchas gracias, Fanny. La verdad que eso fue uno de los propósitos por los que yo decidí también venir a Georgia a abrir mercado, es porque vi que el mercado en Austin se está poniendo muy pesado, ¿verdad? Y si tú miras las estadísticas, Austin es uno de los mercados que más ha sufrido en el país en este año. Sin embargo, sigue siendo como dices tú, una ciudad muy linda, una ciudad donde mucha gente se está mudando, pero al mismo tiempo hay mucha gente que también, gracias a personas como tú que dan este tipo de información, están adquiriendo un poco más de inteligencia financiera y están siendo mucho más cuidadosos a la hora de comprar. Entonces hay muchas personas con las que yo hablo, porque lo escucho todos los días, quiero comprar, pero estoy esperando que sea la oportunidad en donde yo pueda agarrar un precio bueno, un interés decente, porque ya ahorita mismo el interés importa, pero no es, sabemos que lo podemos cambiar, sea ahora, en 6 meses o en un año, en 2 años, va a cambiar. Eso es parte del ciclo, pero quieren tratar de agarrar todavía un interés un poco decente para que no les afecte sus finanzas mensuales, ¿verdad? Entonces, eso está poniendo a muchas personas en el mercado en la línea, ¿verdad? La línea diciendo voy a esperar a un poquitico de de una mejor situación, de mejores factores. Y eso fue lo que me dijo, bueno, vamos a buscar un mercado en una ciudad donde todavía podamos comprar yo pueda comprar una propiedad en $200,000, revenderla en 350, 375, que sea una casa, un área bonita, con árboles, cerca de la ciudad, o algo que tenga para ofrecer, pero que está así todavía dentro de un precio asequible para una persona que gana 80 o una familia que gane junto, por decir 100, 50, 50, pueden comprar ese tipo de propiedades. Austin, ahorita mismo no encuentras una casa de 350, de 4 cuartos, como acabo de ver hoy, con 3 baños, 2,500 pies cuadrados, a 10 minutos del downtown. No lo encuentras, no lo encuentras. Entonces, sí, entonces las casas de 500, 600, etcétera, pues se mueven un poco más despacio porque, como te digo, la persona que gana 90, $100,000 es más difícil calificar. No califican. No califican. Entonces, como dices tú, buscando esas opciones, ¿verdad? ¿Qué es lo que se puede hacer? Y pues otras cositas también personales me llevaron a escoger a Georgia como ese estado. No estoy diciendo que Georgia sea la única posibilidad, sino que dentro del estudio que hice y dentro de otras cositas personales también, no, me tomaron la decisión de abrir campo acá. Claro, claro. Bueno, muchas gracias por todo eso y vamos a terminar la entrevista con la última parte que quiero hablar contigo y es de la vida espiritual. Yo soy un creyente de que tú tienes que buscar espiritualidad en lo que tú quieras. Y yo ayer, planeando contigo esta entrevista, me enteré porque tú me dijiste que tú no me respondías el teléfono el sábado y eso no eres tú. Tú eres una persona que normalmente responde el teléfono cuando yo lo llamo, cuando le pregunto. Y no me respondiste, ayer me escribiste, qué pena, Giovanni, pero es que estábamos en las celebraciones judías y nos quitamos el teléfono. Yo no sabía eso de ti y fue muy interesante porque fíjate que la religión como tal, ha sido desafortunadamente una de las principales razones de las guerras en todo el mundo. En este momento, cuando estamos grabando este podcast, en este momento hay una pelea gigante
en Israel, con Palestina. Y es duro porque a mí no me gusta tomar lados en nada. Yo pienso que lo mejor que uno puede hacer es seguir haciendo, ayudando a su prójimo y no meterse en las cosas que no tiene que meterse, porque la idea no es ser enemigos, es hacer amigos. Y eso nos pasó a ti y a mí, que nunca tú me preguntaste qué soy yo, tú no me preguntaste si yo soy cristiano, yo no te pregunté si tú eres judío, y aún así no importa cuáles sean. Los valores que los dos compartimos siempre han sido los mismos. Siempre ha sido de respeto, de querer a nuestra familia. Todos queremos lo mismo. Queremos una familia que salga adelante, que vaya a las mejores escuelas, que les podamos pagar las cosas. Queremos tener una casa. No importa la religión que tú seas, todos queremos lo mejor para todos. Entonces, qué interesante que tú seas una persona judía. A mí me encantaría un poquito que me digas cómo pasó eso. Cuéntame un poquito de esa vida tuya, de la parte espiritual. Pues te cuento que cuando nos conocimos yo estaba, no era observante, ¿verdad? Obviamente creo que vimos casas durante los sábados, pero para las personas que no saben, el pueblo judío tiene el Shabbat. El Shabbat es el día sábado, que es el día de descanso. Y los judíos observantes no utilizamos teléfono, no utilizamos electricidad, no manejamos, no hacemos nada. ¿Verdad? Parte de eso es vivir dentro de una comunidad judía donde tú puedes caminar hacia la sinagoga y caminar de regreso, ¿verdad? Entonces, por eso, durante esa época, pues no era observante. Eso empecé a ver, yo no crecí en una familia judía, yo crecí en una familia católica, ¿verdad? Más adelante, cuando me mudé a los Estados Unidos, empecé a ver otras fes, otras culturas, aprender un poco y experimenté muchas otras culturas. Es decir, aprendí sobre el Islam, aprendí sobre el budaísmo, aprendí también sobre el cristianismo, muchísimo más de lo que yo tenía conocimiento. Y entre esas cosas aprendí mucho del judaísmo, pero no siempre quedó atrás, siempre quedó como de última, ¿verdad? Porque yo decía, judaísmo lo conozco, yo soy católico, yo crecí en la iglesia católica. Toda la Semana Santa sabemos que los judíos mataron a Jesús, ¿verdad? Eso yo, mi mente ya yo sabía que era el judaísmo. Entonces, empecé, me di cuenta de que ninguna de las otras fees que yo estaba explorando me estaba llenando. Entonces, me enfoqué en en mejora personal, ¿verdad? ¿Qué es eso? Tony Robbins, has escuchado de Tony Robbins, ¿verdad? Eh, el, el, el libro, perfecto, el libro El Secreto, ¿lo has escuchado? ¿Ok? Donde todo, entonces empecé a enfocarme en eso, en el poder de la mente, en el poder de la energía que uno tiene, en que las cosas no son solamente físicas, sino también hay una parte metafísica. No quiero entrar mucho en detalle eso porque de pronto puede sonar un poco medio raro, ¿verdad? Pero estamos en un mundo donde las cosas son metafísicas, ¿verdad? Donde la energía afecta, donde cada objeto en este mundo, en este plano, tiene una energía. Y tú la afectas con tus pensamientos, cómo te sientes, como muchas cosas, ¿verdad? Entonces empecé a indagar más entre eso, la ley de la atracción, el secreto, Tony Robbins, de la mente, etcétera, etcétera. Y decía, ¿cómo puedo yo en ese momento yo quería ser más exitoso? Yo decía, ¿cómo puedo yo atraer todas estas cosas para ser más exitoso? Un día, en la oficina donde yo trabajaba, era judía, y llegó un rabino, que siempre llegaban unos rabinos a darnos clases, y yo era uno de los dos o tres que no éramos judíos en la oficina. Y empezó a hablar, ¿verdad? Él empezó a darnos una clase, pero este rabino era diferente a los otros. ¿Por qué? Porque él era mexicano, uno, y dos, él era converso de hace 45 años. Entonces, empezó a darnos la clase, después de la clase, durante la clase, ¿verdad? Él habló algo que era el ángel del habla, ¿verdad? The Angel of Speech, el ángel del habla. Entonces yo decía, interesante, ok, y él decía que el uno crea, básicamente él nos estaba dando una clase de uno crear con sus palabras, ¿verdad? Lo que tú dices afecta al mundo y te afecta a ti también. Como tú hablas de ti mismo, te afecta. Yo decía, pero esto lo habla la ley de la atracción, esto lo habla Tony Robbins, yo no sabía que el judaísmo hablaba de estas cosas. Se acabó la clase, empecé a hablar con él, duramos 2 horas hablando en el salón de conferencias después de que todo el mundo se fue y aprendí muchísimo. Aprendí partes,
muy esenciales que todo lo que yo estaba estudiando, la ley de la atracción, la mejora personal, todo ese tipo de cosas, son cosas que el judaísmo lo conoce hace 3.500 años, e incluso mucho más allá. ¿Sí? Estoy hablando de... Entonces yo dije, interesante, pero hasta ahí empecé a leer, a leer, a leer, y a indagar, y me di cuenta de que muchas cosas que yo estaba aprendiendo en el judaísmo eran cosas que mi abuelita en Colombia me había comentado. ¿Ok? Eh, como dice el gringo, long story short, una historia larga, la hago corta, me enteré de que tenemos por parte de mi abuela, la madre de mi madre, hay la posibilidad de que hay raíces judías, ¿verdad? Porque pues como muchos de nosotros en Latinoamérica tenemos descendencia española, europea, etcétera, y entre esos está mi familia por parte de mi madre, pues hay la posibilidad muy fuerte, no tenemos forma de comprobarlo, pero de que hay una descendencia judía. Eh, y pues eso lo averigué yo en ciertas investigaciones que se hizo. Pero yo dije, bueno, si esa es la posibilidad, aunque haya 1% de chance, yo creo que de ahí es donde yo vengo. De ahí es donde hablo y empecé a estudiar, a aprender, a aprender. Y un día mi esposa y yo dijimos, bueno, esto es lo que queremos seguir para nuestra familia, estos son los valores y las creencias y que queremos enseñar a nuestros hijos. Pues tomamos el camino de hacer una conversión. Entonces empezamos la conversión en Texas y ahora aquí en Austin, pues yo tengo casa también, mis hijos están yendo a una escuela judía acá en Austin y aquí estamos en una comunidad, sin embargo, como te digo, yo estoy todavía allá y acá, entonces eh, llegamos a ese punto en donde dijimos, queremos seguir la ley, queremos seguir las cosas como son y decidimos convertirnos en una familia observante. Observamos el Shabbat, observamos las festividades judías. Y algo que tú comentaste, que es bastante triste, bastante triste. Esta semana que pasó celebramos las festividades de Sukkot. Las festividades de Sukkot, las festividades de los tabernáculos, ¿ok? De las cabañas, que todos nosotros armamos unas cabañitas en nuestros hogares, eh, parecidas a cómo vivió el pueblo de Israel en el desierto. Y después de esa festividad, inmediatamente el día siguiente empieza una festividad que se llama Simchat Torah, que es la felicidad de la Torah. La Torah es la Biblia hebrea, ¿ok? Y donde sacamos a la Torah de el arca donde está y bailamos con ella. Y hacemos 7 círculos alrededor y cantamos 7 veces, etcétera. Eso fue durante el Shabbat, porque concluyó con el Shabbat, cayó el mismo día que el Shabbat. Durante el mediodía se escucharon rumores pues tenemos guardias en la sinagoga, desafortunadamente nos toca, que no son judíos, y pues hicieron comentarios, se escuchó el rumor de qué es lo que está pasando en Israel, y se empezó a preguntar un poco más, y nos enteramos de lo que estaba pasando en Israel, la masacre que estaba pasando desafortunadamente, y pues puso como una pequeña, opacó un poquito esa felicidad de ese día, ¿verdad? Muchas personas estaban tristes, porque estos son nuestros hermanos en Israel, judíos, que están siendo atacados por ser judíos, ¿verdad? Y pues pueden haber muchas otras cosas, pero no es el punto. El punto es lo que está pasando hoy en día, que civiles inocentes están siendo atacados, ¿verdad? Entonces, al final del día, porque el día judío empieza en la noche y acaba en la noche. Al final del día, cuando ya nos tocaba sacar la Torah, la Biblia de las escrituras y bailar con ella, el rabino dijo, antes de que empecemos, quiero darles una historia. ¿Por qué? Porque la gente estaba muy triste, pero es un día de felicidad. Dios nos comandó ese día a estar felices. Es un mandamiento de Dios que está escrito, ¿verdad? Ser feliz es un mandamiento. Entonces el rabino dijo, quiero darles una historia de un rabino que el día de Simchat Torah, que es el día que estamos celebrando ese día, recibió una noticia muy mala antes de empezar el día, pero no pasó como si nada, el día él estuvo feliz, bailó, cantó y todo lo que tenía que hacer, y exactamente en la noche cuando se acabó el día siguiente, se puso súper enfermo, inmediatamente cayó la noche, inmediatamente. Todo el mundo, ¿qué le pasó, rabino? ¿Por qué enfermo? Casi que no se puede morir. Se enteró que su hermana había fallecido la noche anterior. Y él dijo, yo tengo que estar contento cuando Dios me comanda que yo esté contento, ¿verdad? No dejar que ciertas cosas opaquen lo que yo tengo que hacer. Entonces el rabino nos dijo ese día, ahora mismo sé que estamos dolidos muchos, pero ahora mismo nuestro trabajo es seguir el mandamiento de estar feliz. Cuando acabemos, podemos llorar y podemos hacer todo lo que sea. Entonces, ¿qué me enseña? Y es una cosa muy linda.
el, es algo psicológico, el ser fuerte psicológicamente, ¿verdad? Para hacer eso es increíble. Y ese día, Johanny, todos cantamos y gritamos y alabamos, y hicimos lo que teníamos que hacer, pero también con un sentimiento de dolor, pero con un dolor que nos hizo sentir un poco más exaltados, ¿verdad? De tratar de exaltar un poco más de felicidad. ¿Por qué? Porque estábamos dolidos. Entonces se exaltó con mucha felicidad de que nosotros podemos hacer esto, ¿verdad? Eh, Eso es una respuesta muy larga a tu pregunta, lo siento, sé que me salí de la tangente, pero A mí bueno, me parece eso que todos tenemos que buscar qué nos hace felices y qué nos llena, ¿ok? Porque a mí me pasó lo mismo también, obviamente. La diferencia es que yo soy cristiano, entonces yo lo busco por la parte de Cristo y por la Biblia, y tú lo buscas de una manera diferente, pero siempre tenemos que buscar algo que nos llene, que nos haga felices, y la parte espiritual es supremamente importante, tan importante como lo es la parte de la familia, espiritual, mental, física y económica para que tú llegues, porque es lo que yo hablo en este canal. Pero yo ahora ya, Mauricio, yo te quiero agradecer primero porque te presentaste con nosotros y segundo porque obviamente tú fuiste el que me ayudó a conseguir esta casa donde estoy y tú eres un excelente realtor, un excelente comisionista que hace un muy buen trabajo y de todas las personas que nos están escuchando, si ustedes están comprando o vendiendo una casa en Austin, no duden en conectar a Mauricio porque es una persona excelente que conoce el mercado, que tiene mucha paciencia y que les va a ayudar. Así que yo definitivamente te recomiendo. Y para terminar, yo le quiero pedir a todos nuestros oyentes que se suscriban a este canal y que compartan este episodio con todas las personas que necesitan tener una sabiduría financiera y que por favor nos vemos la próxima semana. Así que, Mauricio, muchísimas gracias. gracias a ti, Johanny, muchas gracias por todo lo que estás haciendo por la comunidad latina hispana.